Hay un versículo maravilloso en la Escritura que pinta de cuerpo entero por qué es que estamos aquí y por qué nos ha preservado nuestra vida hasta este momento. Y él dice: con amor eterno te he amado. Escuche esto, por favor. Con amor eterno te he amado. No es un amor limitado, no es un amor que termina, que se agota como el humano. A veces nosotros de alguna persona hemos recibido una expresión de amor y nos da la seguridad de su amor, pero nos damos cuenta que a través del tiempo o de las circunstancias ese sentimiento se agota, ese sentimiento se devalúa. Y entonces no solo el amor se pierde, sino en ocasiones ese amor se convierte en rechazo. En Dios no, ese es el amor humano. El amor de Dios ha sido siempre, es y será con amor eterno, nunca se acaba. Ese amor no tuvo principio ni fin, como Dios mismo es eterno, es uno de sus atributos de Él. Dios no fue creado. Dios es Dios desde siempre y lo será siempre. Todo ha sido creado por Él y es eterno. Bueno, pues con ese amor siempre nos ha amado. Y por eso es de lo que yo quiero entrar esta mañana. Te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Por tanto, por eso te prolongué mi misericordia. Déjame explicarle algo muy sencillo esta mañana. Quiero tomarlo como base de lo que está escrito por el salmista en el Salmo 103. Voy a pedirle que procure poner atención. Usted se sabe esta palabra, que la ha oído muchas veces. Pero el salmista empieza a alabar a Dios, lo que hemos hecho nosotros esta mañana. Y esa es una de las razones principales por las cuales nos reunimos, para manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra adoración a Dios por su amor. Porque ciertamente ahora le amamos, pero hubo mucho tiempo que no le amamos, porque no le conocíamos. Pensábamos que lo conocíamos, pero no. Hasta que no tuvimos la revelación de la palabra. Y esa palabra, a través del Espíritu de Dios, hizo la luz en nuestro entendimiento. Nos volvió a vivificar espiritualmente. Y entonces podemos, ahora sí, conocer al Dios Espíritu y al Dios verdad. Y al conocerlo, nos damos cuenta de la magnitud de su amor. El salmista empieza diciendo en el Salmo 103: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué precioso sentir de este levita y de este siervo de Dios, de este hombre que tenía el corazón de Dios. Vivía para alabarlo, vivía para bendecirlo por gratitud. Porque dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Y si en este mismo instante nosotros hiciéramos memoria de los beneficios que hemos recibido de Dios, déjame decir, no contra toda la vida, esta semana, es más, este mismo día, usted sabe que está vivo precisamente por un beneficio de Dios, que puede tener a su familia a su lado y puede tener fuerza, claridad en su pensamiento, como un beneficio de Dios, porque todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de Dios. No es nada nuestro, aún nuestras propias capacidades, nuestra inteligencia, la sabiduría que a veces tenemos para hacer negocios, para manejar una familia, para desempeñar una labor, un trabajo. Todo eso proviene de Dios. Por eso el salmista decía: no olvides ninguno de sus beneficios.
Yo he hecho mucho hincapié en que en ocasiones dejamos de adorar a Dios porque ponemos más atención a lo que nos falta que a lo que nos da, que a lo que tenemos. Pero el amor de Dios es eterno y grande y ha hecho cosas preciosas para nosotros. Él sigue hablando, dice, es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Una reflexión pequeña. ¿De qué hoyo nos sacó el Señor? A unos del hoyo del vicio, a otros del hoyo de la enfermedad, a otros del hoyo de la desesperanza, a muchos otros del hoyo de la ignorancia, del fanatismo, de la religiosidad, a otros del orgullo, de la autosuficiencia. El hombre sin Dios cae en un hoyo sin fondo y ese amor de Dios se extiende y ese brazo se extiende para tomarnos y rescatarnos del hoyo. ¿Y saben por qué? Por sus misericordias. Y aquí es donde el salmista empieza a hablar de este atributo poderoso de Dios, que es la misericordia, que es un sinónimo de compasión. Es cuando Él manifiesta compasión, ternura por la condición del ser humano que se pierde. ¿Cómo? Necesita este mundo, en este momento, la misericordia de Dios. La ha necesitado siempre. ¿Cómo necesita nuestro país la misericordia de Dios? Porque para nadie es oculto. Somos un país, como hemos dicho, que estamos en el ojo del huracán, de la desgracia, de la violencia, de la corrupción, de la miseria, del engaño. Todo esto es el hoyo donde está nuestro país. Y muchas veces nosotros estamos también arrastrados por esos hoyos que en los que está metido nuestra sociedad. Y no va a ser, escúcheme, ningún sistema humano. Lo que hace falta a nuestro país, que es lo que le hace falta a todo el ser humano, es meterse bajo la misericordia de Dios. Que Dios obre de alguna manera poderosa, sobrenatural, y tenga misericordia de este país sufriente, que ha sido saqueado, que ha sido lacerado, engañado, humillado, pisoteado. Nuestro país necesita ser dignificado, porque es la condición de muchos de nosotros. Muchas veces, gente ha sido pisoteada, humillada por otra gente, porque falta algo. Lo hemos señalado constantemente. La condición del ser humano que vive en desgracia, llámese como se llame esa desgracia, de un país, es la ausencia de Dios. Es falta del temor de Dios. Dios no está. México es un país tremendamente religioso, pero es un país tremendamente lejos de Dios. En él se cumple la palabra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Dios no es religión. Dios no es fanatismo. Algo que me llama la atención poderosamente y me duele en el alma cada vez que lo veo, y lo veo constantemente, es aquí, es allá, es más allá. En el siglo XXI, cuando el hombre ha mandado sondas a Marte y ahora hasta el más lejano planeta del sistema solar, todavía piensa que se puede llamar la atención de Dios colgando papelitos de colores en las calles. Cree que todavía se puede llamar la atención lanzando cohetes que llamen la atención de Dios. Es
inaudito esto, que hace 500 años hayan venido los españoles a meternos un engaño. Se valía la pena. Hace 500 años, hace 5 siglos, pero ahora con los avances tecnológicos que hay, lo despierto que es la gente, tantos medios que hay para aprender cosas, que todavía permanezcamos en tradiciones, en engaños, en mentiras, arrastrados por la costumbre, ignorando realmente a ese Dios de amor y de misericordia que se manifestó poderosamente en un hecho real al enviar a su Hijo Jesucristo, al ver un mundo, una humanidad perdida, una humanidad en desgracia que iba rumbo al infierno, porque era una humanidad sin Dios, muerta espiritualmente, y envió a Jesús. Y Jesús fue colgado en un madero, y los pecados de toda la humanidad cayeron sobre él. Y la Escritura nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, pero también dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tenemos la urgencia de una intervención de Dios en nuestra vida, en nuestro pueblo, para que la venda de los ojos caiga y que verdaderamente la luz del Evangelio pueda inundar el pensamiento, el corazón, la idea, que no previene de Dios. Dios es algo más, pero muchísimo más que una figura. Dios es un espíritu y es verdad. Él no se puede ver con los ojos físicos. Es necesario tener los ojos espirituales abiertos. A eso vino Jesús. En Él, principio, en el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era desde el principio. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Porque el ser humano había caído en la oscuridad. Por eso me doy el concepto de Dios. Pero Dios no es un Dios castigador, no es un Dios vengativo, no es un Dios que esté esperando que les equivoquemos para castigarnos y golpearnos. No, pero tampoco Dios es un Dios solapado. El alma que pecare esta morirá. Un día, dice la Escritura, tu pecado te alcanzará. Algo tremendo que tenemos que entender, sin importar cuándo duramos, sin importar a qué edad lo hagamos. Los seres humanos, al terminar nuestra vida y cerrar nuestros ojos, tenemos que estar delante de Dios para rendirles cuenta de una vida que Él nos permitió, nos concedió. Y yo he dicho en algunas ocasiones que es la vida. La vida es el tiempo que Dios nos concede en esta tierra para determinar en dónde vamos a pasar nuestro futuro. ¿Sabe cuál futuro? El eterno. Porque el alma es eterna. La vida del hombre no termina en un sepulcro. El alma y el espíritu, que están íntimamente unidos, parten en el momento en que el hombre expira y salen hacia Dios para rendir cuentas. Por eso tenemos que entender el amor de Dios. Cuando la Escritura nos enseña y dice que el alma que peca, esta morirá, se refiere a vivirá apartada de Dios por siempre. Apartada de Dios por siempre. Ese es el castigo más grande que el alma del hombre puede tener. Vivir por toda la eternidad lejos de Dios, no en su presencia. Y Él nos creó para vivir en su presencia. Es tan real el cielo como es tan real el infierno.
Y el hombre determina dónde pasa su vida. Dios ha extendido su misericordia. Cristo vino para salvar al hombre del infierno, para hacerle girar de su forma de vivir pecaminosa, enderezar su vida y volverse a Él en arrepentimiento. Aceptar el único medio que hay para ir a Dios. Ese es el propósito. Ir a Dios. Si el alma no regresa a Dios, fracasó. Y un fracaso eterno. No podemos darnos el lujo de tener. Podemos tener fracasos aquí en la tierra. Pero a Dios nunca le va a impresionar. ¿Cuántos negocios hicimos? ¿Cuántos grados académicos logramos? ¿Cuántos amigos conquistamos? Tampoco cuántas propiedades tuvimos. A Dios lo único que le va a importar qué hicimos con la más grande manifestación de su misericordia, que es Jesucristo. Yo quiero esta mañana transmitirle. Tenemos que voltear nuestros ojos por bien nuestro, por bien de nuestra nación. Tenemos que dar un testimonio del conocimiento de ese Dios, ¿verdad?, que está interesado en enderezar los caminos de nuestro pueblo, de nuestra nación. Familias lloran, gente se enluta por la violencia, por la falta de temor de Dios. Esto no tiene que ver nada con religión, pero absolutamente nada. La gente tiene su religión y vive sumida en el pecado, en el vicio, en la drogadicción, en la inmoralidad, en todo, en el robo, en el engaño. No, hemos dicho, esta palabra fue enviada, como dice la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre sea, para enseñar, a fin de que el hombre sea apto para una buena obra. Y la mejor obra que el hombre puede hacer es aceptar el único medio que Dios dio para volver a Él. Se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin esto. Escuchen esto, por favor. La misericordia de Dios se manifestó en Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. Por eso se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Él está la vida que el hombre perdió en el Edén, la vida espiritual, y ya la vuelve a transmitir. Por eso necesitamos una figura aquí para adorar a Dios. No levantamos nuestras manos al Dios que está aquí, pero no se ve físicamente. No necesitamos oler a Dios. Necesitamos una vida santa para poder comunicarnos con Él, entrar en intimidad con Él. Tiene que cambiar el concepto de Dios en nuestro país. Tiene que cambiar nuestra propia vida. Porque a veces no tenemos un concepto claro de Dios. Yo he dicho, si usted está aquí para que Dios le dé de comer en la semana, puede irse, le va a dar, pero no se me vaya a venir. Porque Él extiende su mano, es tan misericordioso y bueno, que da de comer a buenos y a malos. El sol sale para unos y otros. Pero si usted vino para adorarlo, para conocerlo, yo lo felicito. Le voy a dar un consejo. Llegue a su casa en la noche, 2, 3 de la mañana, levántese y dígale: voy a doblar mis rodillas, Dios, y quiero pedirte un favor, manifiéstate tu vida, revélate a mi vida. Te quiero conocer. ¿Y saben ustedes qué va a hacer? Se va a revelar.
porque Dios no se anda escondiendo. Él quiere que el hombre lo conozca. Esta es la base del conocimiento de Dios. Es la base que nos tiene aquí como Amistad Cristiana de Michoacán, Asociación Civil. No nos tiene una religión. Que nos tiene aquí, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocimiento de Dios. Y cuando el hombre conoce a Dios como lo conoció el salmista, se da cuenta que Él es misericordioso y se da cuenta cómo le ha prolongado su misericordia. Misericordioso y clemente es el Señor, escuche, lento para la ira y grande. Quiero preguntarle algo. ¿Sabe qué garantía es esta? Él ha tenido paciencia con nosotros. Si Él realmente actuara de una manera inflexible como un juez humano, ninguno estaríamos aquí. Porque nuestra vida de perversidad ha sido tremenda delante de Dios, de muchos de los que estamos aquí, incluido la voz que habla. Pero qué precioso es caer en los brazos de la misericordia de Dios. Mis amados, lo importante, yo he dicho, no es cómo comenzamos, cómo vivimos, es cómo terminamos. Y hay un tiempo oportuno que Dios nos da para rectificar. Y solamente es dejar el orgullo y decirle: Señor, aquí estoy, reconozco que te he fallado, reconozco que no te conocía y había oído mi forma de vivir demuestra otra cosa. No, Señor, yo quiero realmente conocerte como tú eres. No quiero invertir, quiero estar contigo, por favor. Y sin importar lo que el hombre haya hecho, sin importar a dónde haya llegado, qué acciones haya hecho que hayan lastimado la ley, la santidad de Dios, qué haya hecho para lastimar a otras gentes, sin importar que hayamos hecho, ni aún que haya matado. Escúcheme, hay perdón en Dios. Y Él siempre nos da la oportunidad de volvernos a Él. Lento. No es como nosotros, como padres, cuando el hijo falla, a veces nos quitamos el cinturón, o con las mismas manos, o con los mismos pies, castigamos, golpeamos, explotamos. Él no. Él ha sido paciente con nosotros. Y a veces pasan años, mis amados. Pasan 20 años, 40 años, 50 años. En mi vida pasaron 30 años. Pero 30 años de perversidad, desde los 15 años de perversidad. Pero su misericordia por mí. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. El momento en que llegamos y caímos en esos brazos de amor y de misericordia que nos envolvieron. Este atributo de la misericordia lo lleva a no pelear para siempre con el hombre, ni para siempre guardar el enojo. Quítese la idea de un Dios enojado. Piense en un Dios triste por la condición en que estamos. Cuando usted ve que un hijo está perdido en el vicio, le duele en el alma. Cuando ve que un niño se cae y se golpea, le duele en el alma. Es el mismo sentir de Dios. Ya no está enojado con usted. Haya hecho lo que haya hecho. Dios está preocupado por usted y está interesado por cada uno de nosotros, queriéndonos hacer rectificar, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Ese es el corazón misericordioso de Dios. No guarda el enojo. No es como nosotros que me debes una, me debes dos, me debes tres, y cuando agarramos a ti casi lo queremos matar.
Es que ya el aderías. Con Dios no es así. Es cierto que cada una de nuestras acciones negativas van siendo registradas, pero cuando nosotros llegamos, echamos perdón, le confesamos nuestros pecados, su sangre preciosa es suficiente para limpiarnos. Por eso dice Él que debemos venir a Él. Vengan ahora a mi presencia, entren en amistad conmigo. Si sus pecados fueron rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso no hace falta que alguien nos diga. Y esta es una experiencia que hemos tenido aquellos que hemos echado mano con humildad de la salvación que Cristo ofrece. Que alguien nos diga: te perdono. El Espíritu de Dios da testimonio de nosotros que nuestras cargas y nuestros pecados han sido arrojados al fondo de la mar y que nunca más se acordará de ellos. ¡Qué tremendo es el Señor! Esta es la misericordia. Quiero que piense del hombre más perverso que la humanidad haya dado. Hitler, yo no sé quién, piense usted. Pues ese hombre, si hubiera llegado en arrepentimiento delante de Dios, Dios lo perdona. No hay pecado que la sangre de Cristo no sea suficiente para hacer lavado. Pero no podemos abusar. No podemos estar pecando y levantando, cayendo y levantando, cayendo y levantando. Hemos dicho hasta el cansancio: el arrepentimiento es uno. Voy rumbo al infierno en una vida de pecado, me doy la vuelta en U y regreso a Dios. Vuelvo a vivir una vida en Dios, bajo el temor de Dios. Es lento para la ira, grande en misericordia, no guardará el enojo. Y esto me impresiona: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Perdimos la cuenta. Lo decía así como no, el más rico de México seguramente no sabe ni lo que tiene, ha perdido la cuenta. Como pecadores, un día perdimos la cuenta. No sabíamos ni cuánto habíamos ofendido a Dios, solo sabíamos que lo habíamos ofendido. Como ese hombre solo sabe que era sumamente rico. Así supimos nosotros que éramos sumamente pecadores. Y esto nos hace pensar en esa paciencia, en esa compasión que Dios tiene. No nos ha pagado por nuestros pecados. Te voy a llevar a una reflexión en este momento. Hay muchas cosas que la gente que estamos tomando no sabe, ni aún nuestra esposa, ni aún nuestro esposo, ni aún nuestros hijos. Pero todos tenemos una acción, un pecado, pero principalmente que se nos sonrojaría la cara, que nos mataría de vergüenza. Nos tenemos un pecado y realmente nos avergonzaría. Yo me pregunto, si Dios explicara la ley, no tendríamos oportunidad. Pero esta palabra tiene sentido. Si nos hubiera pagado conforme a ese pecado que cometimos, estaríamos aquí. Tendríamos esperanza. Estaríamos vivos, porque la paga del pecado es muerte. Escuchen, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, son bastantes kilómetros, ¿no? La altura de los cielos sobre la tierra, ¿cuánto creo que sea?
no dice el cielo, no dice la atmósfera, no dice el segundo cielo, donde habitan los astros, donde se mueven los astros. No dice el tercer cielo, donde Dios mismo está. Dice los cielos, todos. Hablamos de tres. De la tierra al trono de Dios, ¿qué distancia va? En 5, por favor, porque escuchen, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, pero aquí viene la clave, sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Su misericordia no tiene límite. Su misericordia es infinita. Así es de grande la misericordia de Dios. Yo pregunto, ¿habrá algún pecado mayor que esa misericordia? Nunca. En ningún lado, ni todos juntos. Por eso su misericordia es importante para nuestra vida. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Si nosotros venimos a Dios, le confesamos nuestros pecados y nuestras rebeliones, las toma. Hay dos cosas que Dios hace: las arroja al fondo del mar y se olvida de ellas. Pero la otra, escúcheme, las pone tan lejos de nosotros que ni siquiera memoria tenemos que tener. Y esto muchas veces no lo hemos entendido, porque ya cuando Dios nos ha perdonado, nosotros seguimos todavía condenados. Hijo, pero es que hice aquello, es que hubo borrón y cuenta nueva, es que hubo vuelta a la hoja y una nueva historia. Esa es la misericordia de Dios. Termina diciendo algo precioso: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios. Otra vez, ¿qué es tener a Dios? No es tener miedo, es tener el reconocimiento, es reverenciarlo, es honrarlo. ¿No déjeme algo relacionado con lo que hemos venido hablando? Hemos venido hablando de imitar, de nosotros, de la iglesia primitiva. Dios merece ser honrado y se honra a Dios obedeciendo, y se honra a Dios acatando sus instrucciones, cumpliendo su deseo. ¿Y cuál es el mayor deseo que tiene? Que nos arrepentamos y volvamos a Él. No se vaya de aquí sin ese concepto de un Dios misericordioso, compasivo, no vengativo, no un Dios enojón, no un Dios iracundo, no un Dios castigador. Es un Dios compasivo, porque compasión es sinónimo de misericordia. Ese es su Padre, ese es el Dios que lo creó. Ese es el Dios que le quiere dar vida nueva. Necesitamos nosotros entender que se compadece de los que le temen. Temer a Dios es darle el lugar que merece en nuestra vida. Y el lugar que merece en nuestra vida Dios es el Hijo. Hemos estado viendo en las últimas semanas que debe ser el centro de nuestra existencia. No dinero, no la familia, no los negocios, todo eso gira alrededor de nosotros. Entonces habrá un varón, una enseñanza respecto a qué debemos los padres
¿Qué debemos enseñarles a nuestros hijos respecto al dinero? Porque toda la gente y nuestros hijos ven que el dinero nosotros tenemos en el corazón, no nos va. Ocupamos el 90, y me quedo por ciento de nuestro tiempo para conseguir dinero. El dinero no puede ser nuestro Dios. No podemos amarlo. Esto que Dios nos ofrece no podemos comprarlo con nada material. Fue la sangre de Cristo la que compró nuestra salvación y nuestra estancia de sí. El dinero puede estar en las manos de Dios. ¿Y sabe para qué? Para restituirlo, no para restaurar. Dios es el dueño del mundo y de la tierra. Y aún el último centavo que ha puesto en nuestras manos, no confíamos. ¿Y qué no queda? Para satisfacer una necesidad personal. Así no queremos que nada más. Nada más de nuestra familia. Para extender el reino de Dios. Para ayudar a los necesitados. Para eso es el dinero, para eso. Ese Dios misericordioso toma en cuenta todo esto. Por eso ponerlo en el centro de nuestra vida es temerlo, es reverenciarlo, es santificarlo. Porque oramos, decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y pensamos que en ese momento lo estamos haciendo almas santas. Santo es separado, apartado para servir a Dios. Y Dios quiere que todos nosotros seamos santos. Y lo único que nos puede santificar es su presencia. Y su presencia solo viene a través de Cristo. Y Cristo vino nos tiene misericordia. Usted está pensando, no sirvo nada, no sirvo nada. Se equivoca. Aquellos sufridos desprecios, decepciones, rechazos. Hay alguien que a pesar de lo que somos, nunca nos ha dejado de nos seguirá. Es el Dios de la vida, es el Dios misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es bueno?